Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días, a la hora que usted nos esté escuchando. Sean bienvenidos nuevamente a este su programa Sapere Aude. Ahora tenemos la visita de un querido profesor, ya de mucho tiempo atrás, muy entrañable. Sus clases siempre han sido para nosotros una inspiración. Sí, ahorita estamos aquí, en parte también es por él, ¿no? Que él nos ha impulsado a este espíritu apasionante por la filosofía, por seguir preguntando, seguir cuestionando, seguir asombrándonos por lo que lo tenemos alrededor. A veces son cosas muy obvias, pero esa capacidad de asombro es la que nunca debemos de perder. Mi nombre es Edgar Linares. Nuevamente estoy con ustedes, muy agradecido de que sigan viendo y escuchando nuestros programas. Posteriormente vamos a seguir subiendo más contenido y le cedo la palabra a Tony Sánchez. ¿Cómo estás, Tony? Hola Edgar, ¿cómo estás? Buenas noches a todos y a todas nuestras amigos y amigas libres pensadores y libres pensadoras. Les damos la bienvenida a este nuevo espacio de Sapere Aude. Somos Sapere Aude. Un gran gusto, como bien lo dice Edgar, un gustazo tener a nuestro profesor en la universidad, a nuestro gran amigo, el profesor Ramiro Gómez, el doctor Ramiro Gómez, que siempre es un gustazo tenerlo aquí compartiendo esta noche con nosotros. Y bueno, para no robar más tiempo, pues antes de empezar, no olviden darle clic a esa campanita, suscríbanse para que puedan estar ahí al tanto de todas las notificaciones que estaremos mandando más adelante. Pero bueno, después de todo esto, les doy la palabra a Dean. Buenas noches. Hola, Dean, Hola, ¿cómo muy buenas estás? noches, compañeros, amigos. Qué bueno que están aquí con nosotros. Mi nombre es Adrián Gómez Farías Pimentel. Y efectivamente, nada más añado que nace desde hace muchos años a raíz del programa de radio Sapere Audio, Atrévete a Conocer. Se transmite en Radio Nesa y hemos decidido ahora dar un salto cualitativo para iniciar esta nueva etapa. Efectivamente, me sumo al comentario de los compañeros que me precedieron porque tener al doctor Ramiro Gómez Arzapalo el día de hoy, reconocido a nivel nacional, internacionalmente, es un verdadero gusto. Como diría otro compañero, nosotros, profe, agasájenos con su sabiduría. Doctor, queremos preguntar antes que otra cosa, ¿qué significa sincretismo religioso? Pues muy buenas días, tardes o noches, según nos estén viendo, como decía Edgar. Pues un gusto estar aquí con ustedes y compartir este espacio. Y bueno, el sincretismo religioso es una de esas bombas teóricas, ¿no? Que son, que se tienen que manejar con mucho cuidado, que causan mucho revuelo, mucha comezón, ¿no? Dan ronchas, pues tanto en el sector eclesiástico como en el sector de la antropología y de las ciencias sociales, porque tiene que ver lo que llamamos sincretismo con un proceso de hibridación, de fusión de distintas matrices culturales que de un modo u otro, en el contexto histórico concreto de un pueblo, se fusionan. Y una vez que se fusionan, la ordinariedad, la cotidianidad de la cultura, del día a día, de la tradición, hace que las proveniencias de distintas culturas que nutrieron el enfoque sincrético acaben borrándose y queda consagrada una nueva realidad, ¿no? La nueva realidad, la que vive el pueblo, la que vive el sector religioso el día de hoy y que pues es una nueva oficialidad consagrada, ¿no? Aunque es evidente que viene de distintos lugares. Entonces, decía, es una bomba teórica porque en esta cuestión de la hibridación, de la fusión, a mí me gustaría definirlo, ¿no? Contestando directo a la pregunta de Adrián, yo definiría el sincretismo como una síntesis operativa que es síntesis, reúne, conjunta, pero a la vez es operativa, o sea, su funcionalidad ritual es la que le da vida y sustento. Entonces,
esta idea de culturas o de distintas proveniencias culturales que se llegan a fusionar en el ámbito de lo religioso, pues genera mucho problema, ¿no? Digamos, dentro del sector religioso institucional, no es algo que les agrade mucho porque entonces viene la idea de la contaminación, ¿no? O sea, hay contaminación, era un mensaje puro y ahora está contaminado porque ya le metieron flor de cempasúchil, ya le metieron idas al cerro, le metieron la bendición del campo de cultivo, y entonces viene esa cuestión. Pero pues desde las ciencias sociales es una realidad no accidental, sino esencial a la cultura humana. Es decir, no, el proceso que llamamos sincretismo no se da fortuitamente porque en esta tierra llegan a estar juntos, ¿no? Los europeos, luego traen africanos, ¿no? Empiezan a llegar también orientales, más las culturas indígenas que aquí estaban, sino que parece ser, desde las ciencias sociales nos recordará, la conformación cultural del hombre es, es incluyente, es incluyente. No hay culturas puras, no hay culturas puras, estamos en continua interacción humana y la interacción humana en base a nuestra curiosidad, a nuestra capacidad de percepción y nuestra capacidad de mímesis también, de imitar aquello que vemos y capta nuestra atención, hace que sea muy difícil hoy por hoy sostener la idea de que hay culturas puras. Entonces, yo creo que nos hemos estado un proceso incesante de mestizaje, de fusión, de interacción, de interrelación, donde cabe el sincretismo concretamente en el ámbito religioso, eh, pero pues en ese sentido, ¿no? O sea, una convivencia, un diálogo intercultural, interreligioso, de la vida diaria, de la vida cotidiana. Es la operatividad de la vida diaria, de lo que se hace cada día, de afrontar la rudeza de la existencia, la que hace que se vayan fusionando estos elementos y poco a poco se consagre una nueva realidad. Sí, pues digamos hasta ahí con esa pregunta. Tengo algunas imágenes que me gustaría mostrarles y que probablemente nos dejen más claro, pero antes de mostrarlas, no sé si tuvieran algo que decir, preguntar o añadir. Bueno, yo tengo una pregunta, no sé si me adelante o no, pero escuchando una de sus ponencias, me parece que hace 2 años, todavía estamos en el tiempo de la pandemia, esa ponencia hablaba un poco, usted más justamente casi a 2 años exactamente, porque fue el 15 de septiembre esa ponencia, mencionabas, esa ponencia era sobre la identidad. Y ahí también tocaba estos temas de sincretismo, ¿no? Este proceso que se dio, como usted bien lo menciona, de fusión, de hibridación y bueno, toda esta serie de matices. Usted mencionaba de que los españoles catalogaban a todos los indígenas aquí como si fueran una sola tribu indígena, cuando había también muchísimas, ¿no? Pero entre todas las cosas que mencionó que me quedé fascinado, una de las que me llamó mucho la atención fue lo que usted mencionaba, que la fiesta era algo que producía esa identidad. Y creo que también en las fiestas religiosas es donde se da ese sincretismo, ¿no? No sé si quisiera comentar un poquito sobre ese asunto. Sí, Edgar, no, pues qué buena pregunta, muy, muy interesante, porque sí es yo creo que sí, miren, la fiesta, en tanto que es un montaje lúdico, o sea, es un montaje escénico, lúdico, ritual, eh, que pues que crea una referencia también de tipo mágico, ¿no? Porque se reproduce el mundo, reproducimos el mundo en la fiesta religiosa, acotamos el territorio, etcétera. Es un elemento que rebasa muchísimo los linderos de la racionalidad. No quiero decir que sea de suyo irracional, tiene elementos de racionalidad, lógica, operativa, un orden, una secuencia, pero involucra muchos otros elementos maravillosamente humanos que no se criban por la razón, como el sentimiento, la pasión,
pues el miedo, la fascinación, el terror ante lo trascendente, las preguntas cruciales de la existencia humana en relación a su sentido, ¿no? ¿Para qué seguir? ¿Hacia dónde vamos? ¿Por qué estamos aquí? Todo eso se entrecruza en la fiesta, pero no con la sequedad ni el rigor de una reunión filosófica, sino en la pachanga, con flores, con colores, con sabores, garnacheando, tomando copa, bailando, ¿no? En el roce de los cuerpos festivos, ¿no? Del tumulto, del jolgorio, de la verbena, y eso hace que la fiesta sea un lugar privilegiado para vernos a nosotros mismos como cultura, ¿no? Como cultura. Y sobre todo en contextos sociales tan complejos, pluriculturales como México, la fiesta es un lugar donde se solucionan muchos elementos de diversidad y animadversión étnica que no se solucionan en la vida cotidiana. Es decir, en la vida cotidiana es roce, es conflicto, es discriminación, es pleito. En la fiesta es gozo, es pachanga, es jolgorio, es broma. Entonces, yo creo que sí, la fiesta es un elemento muy, muy importante que resuelve socialmente muchas cosas que no se resuelven en otro ámbito, ¿no? Y entonces, en este sentido, ya que tocas el punto, Edgar, este, yo creo que la fiesta es uno de estos aparadores, uno de estos, una de estas ventanas en nuestra cultura donde nos podemos asomar a este complejo social del sincretismo. Porque fíjense cómo en las fiestas populares está involucrada la misa, el rosario, la peregrinación, el lugar sagrado como la iglesia, ¿no? El templo, bueno, hablando genéricamente, ¿no? En nuestro contexto preferentemente católico por nuestra configuración histórica. Pero no solamente por nuestra configuración histórica, sino también por la pedagogía catequética del catolicismo que posibilitó y permitió este tipo de fusiones e hibridaciones. Sabemos que hay otras denominaciones cristianas que no son tan amigables con estas expresiones culturales y no lo promueven o no lo toleran. Pero bueno, el catolicismo sí jugó en este sentido y se crea todo este patrimonio cultural compartido entre la iglesia y el pueblo que, pues por un lado tiene esta parte oficial, ¿no? Hay misa, hay rosario, hay que ir a que el Padre le eche agua bendita a las cosas y todo, pero por el otro lado es verbena, es fiesta, es derroche festivo, es la cuetiza, eh, procesiones a los cerros, bendiciones en los campos de cultivo, sacrificio de animales en algunos casos, ¿no? Para darle de comer a la tierra, etcétera, etcétera. Muchas gracias, profesor. Tony o Adriano, si tienen alguna pregunta o comentario que podemos aprovechar ese momento que lo tenemos aquí el Si me profe. permite, sí, sin duda fue este fenómeno se da por medio de un proceso largo y complejo, ¿no? Este choque entre dos culturas, dos mundos, dos cosmovisiones muy diferentes, que se va agarrando una con el tiempo, una de la mano de la otra, y se va creando lo que hoy es nuestra cultura, nuestras tradiciones. Bien lo decía el profesor Ramiro, no hay ninguna religión que sea pura, ¿no? Siempre durante la historia se ha agarrado un poco de aquí y de allá, y podemos decir que el mismo cristianismo, ¿no? Es una función del judaísmo también, ya venía antes de este sincretismo religioso que surge en Mesoamérica, en la América prehispánica, en el México prehispánico, ya había el cristianismo que viene, la cristiandad que viene, ya viene también fusionada con la religión judía, ¿no? Entonces ya
viene algo que esto va enriqueciéndose, se va enriqueciendo. Como decía, fue un proceso largo y complejo, pero hoy día es bonito cuando vas a cualquier parte de la República Mexicana. La, lo que era el territorio mexicano antes pues, estaba constituido de varios grupos, era multicultural. Estaban en el sureste, estaban los mayas, en el sur estaban los mayas, en el centro estaban los aztecas, había muchos pueblos diferentes y cada uno de estos pueblos tenía sus propias visiones, cosmovisiones, su forma de ver la vida, de entender la vida. Y entonces llega la conquista, se fusiona todo esto y entonces eso es lo que para mí me asombra, ¿no? ¿Cómo puedes ir a cualquier parte de la República Mexicana, norte, centro, sur, y te vas viendo las diferentes costumbres que tienen, las formas que tienen de celebrar, algunas muy parecidas a otras, pero algunas muy diferentes a otras, y eso a mí en lo personal me, me, wow, me deja sin palabras como en este momento, pero me asombra, ¿no? Me asombra ver esa riqueza que con el tiempo nos fue dejando y que hoy día forma parte de nuestra cultura. Y no solamente, hablamos hoy día solamente de México, pero también esto se dio en todo Mesoamérica, en la parte sur del continente, ¿no? Esa fusión que se da con los incas en el sur, los mayas, los aztecas, todas estos pueblos antiguos, ¿no? Es algo muy, para mí, sorprendente y bello a la vez, porque hoy día se convierte y hace parte de nuestra cultura. Sí, sí, realmente como dices, Tony, es fascinante, es realmente fascinante. Mucho tiempo se creyó que el sincretismo era nada más por encimita, es decir, algo así como ídolos tras los altares. Ujú. Bueno, si fueran ídolos tras los altares, pues entonces aplica la mentalidad de los frailes del siglo XVI, ¿no? Vamos a policíacamente a revisar todos los altares para ver qué escondieron atrás de ellos, se los quitamos, lo tiramos y entonces ya se acabó el problema. Pero no, es que no es por encimita, se permea hasta la médula, hasta la Ujú. médula. A mí no deja de sorprenderme lo que ha ocurrido en los grupos indígenas este último medio milenio, ¿no? Estos 500 años que estamos celebrando del encuentro Cortés-Moctezuma, de la caída de México Tenochtitlán, del inicio de la evangelización en América, que es este año. Recordemos que en 1523 se inicia oficialmente la misión en América indígena con la llegada de los 12 primeros frailes franciscanos. Entonces no deja de sorprenderme cómo en este periodo de tiempo el cristianismo pasó de ser de una religión de extranjeros, una cosa de los de Castilla, como decían las primeras fuentes, ¿no? Los Ujú. indios no les hacían caso, pues eso es para los de Castilla, no para nosotros. ¿Cómo pasó de esa situación de ser un mensaje de extranjeros, algo exógeno, a convertirse en parte inherente de su cultura? De tal manera que hoy, a pesar de las diferencias, cualquiera que se meta a una comunidad indígena y les diga, ustedes no son cristianos, no va a salir bien librado, no va a salir bien librado porque ellos lo han asumido y se consideran tan buenos cristianos como buenos mexicanos, como el que más, ¿no? Como cualquier otro. Aunque es evidente que desde su alteridad cultural lo han asumido tanto la nacionalidad mexicana como la pertenencia a la fe cristiana, pues desde su bagaje cultural, ¿no? Pero esos procesos de fusión son los que a mí me maravillan. Si Sí. yo viera a un indígena yéndose al campo de cultivo, ahí en la intimidad del cerro, en una cueva, a hacer sus rituales, pues no me sorprendería.
no me sorprendería tanto como me sorprende ver que lo hace, pero que también lo hace en la iglesia, que va primero a que el sacerdote le bendiga, bueno, que oigan misa los elementos que va a ofrendar, ¿no? Que el pan, los tamales, el maíz, todo lo que se va a ofrendar, a regalar a la tierra, primero que vaya a misa, que le echen el agua bendita y luego ya va y lo ofrenda. Esas fusiones son increíbles. Nos Sí. hablan de nuestra capacidad humana de interacción y yo creo que deben recordarnos en estos tiempos tan convulsionados que vivimos, donde estamos viviendo nuevamente un eclipse de la alteridad, nos recuerda que nuestra vocación humana tiende a la fusión, a la inclusión, no a la exclusión, sino a la conjunción, al vivir con, al compartir con. Bueno. Nos deja sin palabras, profe, con todas estas descripciones que nos da desde la antropología y desde la etnografía que usted muy bien trabaja. Adrián, platícanos. Yo tengo una pregunta, pero quisiera reservármela para la segunda parte, porque creo que es algo un poquito del tema, pero no sé cómo anden ustedes. O no sé, también si el profe quiere compartir las Sí, imágenes que nos mencionó que tenía. Yo, Por bueno, yo tengo favor. aquí mucha cosa que preguntar, que lo recuerdo cuando lo tuve en las clases, gracias a Dios, él me dio prácticamente todos los semestres de la carrera. Tuve el privilegio de tenerlo ahí en muchas materias y aprenderle de muchos conceptos desde la alteridad y desde la filosofía judía, como tanto desde la filosofía en México. Pero, profe, no sé si usted está de acuerdo de compartirnos. sí, claro, voy a compartir. Ujú. Miren, esta imagen, perdón, ¿ya se ve? No, Ahorita se ve el Zoom, ay, ahora ahí ya. está. Ya se ve. Ya apareció. Ujú. Bueno, Bueno, miren, esta imagen es genial, ¿no? O sea, realmente, pues a lo mejor empezamos muy de lleno y con los tacos por delante, pero pues o sea, el contraste ayuda a la claridad, ¿no? Cuando estamos viéndolo. Esto es de lo que estamos hablando cuando hablamos de sincretismo, ¿no? Y de estas síntesis operativas. Este estandarte se llama el Cristo Homshuk y se venera en el estado de Veracruz, en la Sierra de Santa Marta, ¿no? Entonces, es en Soteapan, Veracruz, donde está este culto. Es una zona, un paréntesis, digámoslo, de evangelización jesuítica. Está encargado esa región a los jesuitas y a una congregación de hermanas de San José de León. Entonces, entre ellos han aprobado o han favorecido estas prácticas que se cobijan bajo el rubro de la teología india. Y entonces Homshuk es el dios del maíz, el dios Popoluca del maíz, el que está ahí su imagen en el Museo de Antropología de Jalapa, que se representa como un huevo de piedra, un huevo, pero no es en realidad un huevo, sino que es como un granito de maíz personificado, porque tiene ojitos, dientes, nariz y todo. Entonces, ese Homshuk se fusionó con Jesucristo, como podemos ver aquí, ¿no? Entonces, aquí tenemos la mazorca o el elote, hasta donde deberían estar saliendo los jilotes, y donde debería estar saliendo ya los pelos del elote, se convierte en Jesucristo de la cintura para arriba con los brazos abiertos. Entonces, es una visión muy interesante de fusión. Esto es a lo que nos referimos, ¿no? Una fusión. Pero vean cómo esto no es por encimita, no es una cuestión, o sea, realmente se han compenetrado los contenidos muy profundamente, ¿no? O sea, estos pueblos han reinterpretado también toda esa parte cristiana del Dios que muere por nosotros, que es sepultado, que sale triunfante de la muerte, resucitando al tercer día, que se va, pero se queda con nosotros en pan y se convierte en nuestro alimento para que lo podamos comer y tengamos vida. Es el maíz, o sea, es la semilla que es puesta bajo la tierra, se pudre, se desintegra, como entidad individual
se desintegra completamente y luego vuelve a la vida. Y cuando vuelve a la vida, nos da las mazorcas, que es nuestro sustento, es el pan que nos da la vida, es la posibilidad que tenemos de existir, y se establece todo este complejo simbólico donde se integran muy bien partes de la doctrina cristiana en este sentido, con su vivencia agrícola y su sensibilidad religiosa agrícola, ¿no? De respeto por la tierra, eh, el elemento masculino que es el Dios Padre que está en el cielo, que con la lluvia insemina a la madre que es la tierra, y entonces de la madre brota el hijo que es el maíz, ¿no? Precisamente el maíz. Entonces vean cómo sí es muy profundo, ¿no? No es nada más por encimita, sí realmente es muy profundo. Ahora, habría que decir aquí, en términos históricos, no me deja de llamar la atención cuando veo esta imagen, aquellas palabras de Fray Diego Durán en el siglo XVI, cuando en el prólogo de su historia de las Indias e islas de tierra firme, escribe, estas religiones fueron inventadas por el mismo Satanás. Decía. Y para mejor dificultar nuestra tarea, las hizo tan semejantes al cristianismo que los indios no distinguen dónde termina lo suyo y dónde empieza lo nuestro. He ahí la queja de un evangelizador del siglo XVI, donde no se está quejando que sean ideas descabelladas completamente ajenas al cristianismo, sino que al contrario, hay empates simbólicos tan profundos que en realidad les está costando trabajo darles el matiz de cuál es la diferencia entre esto y el cristianismo. Muy interesante. Y bueno, en esta práctica entonces del Cristo Homshuk, esta es la acuarela que un artista del lugar, ¿no? Ay, se me perdieron de imagen. Aquí estamos. Sí, estamos aquí. Sí, no sé qué le moví que ahora me está tapando aquí para verla. Ahí está. Sí, ahí la ponen muy bien. Sí, esta es la acuarela que un artista indígena del lugar hizo para expresar la actividad eclesiástica en la zona, ¿no? Entonces, para mostrar que pues la iglesia la construimos todos y hay que trabajar, hay que chambear, hizo esta acuarela pues con su contexto del maíz. Ya después de esta acuarela se fusionó con el Cristo Homshuk y se convirtió en el estandarte que vimos hace rato, y hasta hoy es el baluarte del cristianismo en esa zona, ¿no? Entonces, miren qué interesante, por ejemplo, estas cruces de maíz. De maíz. Sí. ¿Sí? Esto es el 15 de mayo en San Isidro Labrador. Entonces, las mazorcas elegidas que van a ser desgranadas para ser sembradas, el 15 de mayo se acomodan con mucho cuidado y se hacen cruces de mazorcas. Se llevan a la iglesia, están en misa, se les bendice, luego se la llevan a su casa, desmontan la cruz, le quitan todas las mazorcas, desgranan y de ahí directo al morral para sembrar, ¿no? Entonces vean qué cosa, ¿no? O sea, realmente muy interesante. Y bueno, eso no es todo, también estas cuestiones, por eso les decía, no es por encimita, no es por encimita, es permeó hasta la médula. Son cosmogramas que reproducen pues, el cosmos desde la mentalidad indígena, donde se dibujan estos círculos con granos y se colocan los 4 rumbos con las velas, y aparte se ubica el centro. El centro es muy importante porque el centro es el lugar donde estamos parados nosotros. Entonces se pone el centro como el cruce de caminos, y esto no se hace como un montaje escénico. Esta mesa que vemos acá con el mantel, no crean que es la mesa del comedor de una casa, es el altar, están en la iglesia. Entonces, durante la misa,
El padre, ya que se lee el evangelio y todos se sientan, el padre da alguna reflexión, la humilía, y después ya se calla y le cede el micrófono dentro de la misa a los Ujú. especialistas rituales indígenas que empiezan a hacer cantos y rezos en su propia lengua y conforme van rezando y sahumando, van haciendo este reguero de granos y de flores y de frutas, etcétera, etcétera, hasta completar el círculo que ubica, o nos ubica en donde estamos parados, ¿no? Nosotros estamos siempre en el centro, ese axis mundi, ese ubicarnos de nuevo en la vida, ¿no? Y ahí entran las fusiones. Bueno, ya con la labor de evangelización de los jesuitas, han suplido la vela de en medio por un cirio pascual para representar que el centro, ese centro de la vida, ese cruce de caminos, Sí. es Jesucristo, ¿no? Y entonces vean cómo es un diálogo abierto entre culturas, ¿no? Entonces Sí, es maravilloso esto, es lo que decíamos, estos sincretismos no son por encimita, sino que son muy profundos. profesor, en la imagen pasada que acaba de quitar, ¿todo es maíz o es maíz y frijol? Lo que está Bueno, en este círculo. sí, aquí es maíz, maíz rojo y maíz blanco, Ok. Ah, ok. pero Pensaba que era frijol. sí, en otros sí dividen los cuatro cuartos, Ujú. con maíz blanco, maíz amarillo, maíz rojo y maíz azul. Y Mm. también en otros terminan adornando con frijol, chía, calabaza. Por ejemplo, me regreso tantito, miren aquí qué bonita la cruz, vean Ajá, cómo le hicieron su sagrado corazón en medio, y sí. si se fijan, ese corazón está hecho con frijoles. Ok. Parte es maíz, pero parte también frijoles. Es verano de frijol. Sí. Ah, No, no está de más recordar, acuérdense que la milpa, o sea, aquí no es solamente el cultivo del maíz, es la milpa. Y la milpa es un micro ecosistema culturalmente creado, ¿no? Culturalmente creado por los grupos indígenas, donde se cultiva a la par, en combinación, el maíz, el frijol, el La chile, calabaza. la calabaza, ujú. porque descubrieron, se dieron cuenta en la operatividad, hoy la ciencia lo ratifica, las excreciones naturales de las sustancias que desechan unos vegetales nutren a los otros, ¿no? Entonces, es un microecosistema la milpa realmente. Y eso combinado con quelites y hierbas, pues hierbas que se utilizan también en la temporada, dan un equilibrio y un sustento pues al cultivo, a pura fuerza de tierra, ¿no? Sí. Todavía algunos lugares se han resistido a los transgénicos y se han resistido a los líquidos fertilizantes por Sí que, respeto a la tierra, por una cuestión cultural, porque pues son culturas que se han desarrollado en derredor de esta práctica agrícola, ¿no? Y sí la valoran y la cuidan. que Sí, actualmente perdón. le llaman agricultura regenerativa, oponiéndose a la agricultura como industrial, pero Mm. que los pueblos pasados ya la conocían y lo hacían hasta también por algo simbólico, más que algo científico, ¿no? También. Y en la práctica, Sí, ¿no? Que vieron que era bueno, ¿no? sí. No, realmente es muy hermoso cuando tiene uno la oportunidad de convivir con estos pueblos campesinos, porque son detallitos, detallitos no muy fuertes donde uno descubre esta grandeza. Por ejemplo, antes de empezar a picar, ¿no? En las serranías donde las laderas no permiten que haya tractor o animales arando, la tierra se pica con la coa Ujú, para ujú. hacer el orificio y ahí meter las semillas. Y entonces es hermoso ver a los campesinos que antes de dar el primer golpe se disculpan con la tierra, ¿no? Ah. Se quitan los guaraches para no pisar, para pisarla con el pie desnudo, porque luego que hacen el hoyo lo tapan con el pie. Entonces se quitan los guaraches y piden perdón y piden permiso, ¿no? O sea, le piden permiso a la tierra porque la van a desfigurar, la van a picar, la van a incomodar, ¿no? Pero pues tienen necesidad
y le agradecen de antemano su apoyo y su ayuda. Entonces, es una cosa impresionante. Realmente Es, han mantenido ellos un equilibrio que como culturas los ha mantenido al margen de, pues, del ecocidio sistemático del occidente, del cual ahora no podemos salir nosotros con nuestros propios recursos y tratamos de reabastecernos de ese sentido de respeto hacia el entorno a través de estas culturas que en otro tiempo despreciamos. así es. Pero, profe, muy interesante. Vamos a tener una segunda parte de este tema del sincretismo religioso. Nos quedan un minutito para cerrar este primer capítulo, esta primera sesión, pero les invitamos a que se suscriban, que vean el siguiente video que estaremos subiendo más adelante y también que vean los videos anteriores que ya hemos grabado sobre el mito de la caverna, que hemos grabado también sobre los sobrevivientes de los Andes. Y pues bueno, nos vemos para el siguiente video y no dejen de suscribirse, de comentar, de darle like, darle clic a la campanita ahí para que les aparezcan las notificaciones cuando tengamos nuevo video y nos encontramos en la siguiente cápsula de este mismo tema. Sería la segunda parte de este mismo tema. Nos vemos.